Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Muy bien. Ok, solamente nos falta un tema para poder acabar ya proteínas. Lo más seguro es que lo acabemos el día de hoy y me faltaría marcarles una actividad referente a este tema. Entonces, estaríamos programando el examen para la próxima semana. Yo considero que pudiéramos realizar el examen en la hora del laboratorio para poder aprovechar las horas que nos quedan. Entonces, como aviso en general, nos avisaron el viernes, me parece, por jefatura. Entonces, les comento qué fue lo que pasó. Estaba planeado antes el semestre para poder hacer pues las segundas oportunidades hasta unas semanas en enero. Pero nos comentan que hay que entregar calificaciones a los que a los que trabajamos por honorarios antes del 17 de diciembre. Entonces vamos a tener que correr pues esa fecha, ¿no? Entonces yo creo que las segundas oportunidades van a ser en la última semana de cuando termina el 17 de diciembre. Entonces nos quedan pocas semanas para poder avanzar. Tampoco estoy diciendo que estemos atrasados, ¿no? Pero con el tiempo, utilizando las demás horas que nos falten, sí acabamos bien. Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Nos habíamos quedado en modificaciones químicas después de haber visto los diferentes tipos de desnaturalizaciones que tienen las proteínas. Y vamos a comenzar. Bueno, pues muchas de estas modificaciones químicas que suceden, ustedes ya las han visto, ¿no? En el laboratorio, al momento de estar pues friendo o estar hirviendo o escaldando algunos alimentos. En este caso para ustedes pues fueron papas y cebollas. Pues lo que pasa en realidad con las proteínas es que éstas sufren algunos cambios. Hay que hacerse a la idea de que no solamente los carbohidratos tienen estos cambios de coloración o tienen cambios en las propiedades funcionales o tienen cambios en los sabores, ¿no? También las proteínas pueden tener esta característica. Entonces, al momento de aplicar calor, cocer, evaporar, secar o también esterilizar, puede haber una modificación química, sobre todo en las proteínas. O también, normalmente en el procesamiento de alimentos se utilizan muchas de las operaciones como la fermentación, irradiación. La irradiación normalmente se utiliza para poder desestabilizar algunas enzimas que causan oscurecimientos, que causan un oscurecimiento en los jugos de manzana, ¿no? Entonces, pues se sabe que en realidad un alimento cuando se está procesando no solamente tiene proteínas en este caso, ni solamente tiene carbohidratos, también lo componen otros nutrientes, ¿no? U otros tipos de moléculas, como pudieran ser azúcares reductores. Ya vimos que una mezcla de proteínas con azúcares reductores puede dar una reacción de Maillard, un cambio de coloración, un cambio en el olor y en el sabor del producto. También al tener, pues en este caso, grandes cantidades de carbohidratos, ustedes ya lo habrán visto pues en microbiología, es más fácil que crezcan microorganismos. Los microorganismos por excelencia siempre han preferido pues grandes cantidades de carbohidratos. ¿Por qué? Porque es lo más fácil en cuestiones de digestibilidad para ellos, ¿no? De absorción de nutrientes. Los carbohidratos se traduce a la moneda energética para poder producir ATP, ¿no? Entonces, si hay carbohidratos, pues ellos también van a estar buscando, en este caso, otros tipos de macronutrientes para solventar estas necesidades nutricionales que tienen. Por ejemplo, las proteínas, ¿no? Ya habíamos hablado que la aplicación de calor puede causar diferentes tipos de desnaturalizaciones en las proteínas. Y cuando se aplica de forma moderada,
por ejemplo, ¿recuerdan el experimento que hicieron entre evaluar las capacidades en la preparación de alimentos que tiene el agua? Que utilizaron una papa, bueno, 3 pedazos de papa en agua, en aceite y sin nada, ¿no? Entonces, la aplicación de calor en esa papa lo que va a causar va a ser una desnaturalización en las proteínas. Entonces, estas proteínas, al mezclarse con los almidones, con los azúcares que tiene la papa, ¿qué es lo que va a pasar? Se puede formar acrilamida, ¿no? Entonces, esta acrilamida es tóxica para el organismo. Entonces, volviendo a la desnaturalización de la papa, ¿no? De las proteínas, ¿qué es lo que pasa cuando utilizamos el agua? Pues en realidad hay un cambio ahí térmico. Empezamos a romper algunos enlaces del almidón, se empieza a desnaturalizar algunas proteínas que tiene la papa. ¿Y cuál es el resultado que se espera? Pues poder tener una mejor digestibilidad de esta. Entonces pasa con muchísimas diferentes tipos de proteínas, ¿no? Pasa con las proteínas del huevo, pasa con las proteínas del maíz, pasa con las proteínas de la leche, pasa con algunas proteínas de origen microbiano, como podemos ver en algunos productos fermentados. Entonces no hay pierde, ¿no? Las modificaciones químicas que van a sufrir los alimentos son muy variables, pero podemos clasificarlas según sea el parámetro que se modifique. Entonces, estos son algunos de los tratamientos bueno, más bien son algunos tratamientos que tienen como finalidad algunas que pudieran cambiar a las proteínas, ¿no? Que puedan causar una modificación en ellas. Son tratamientos térmicos moderados, la pirólisis, racemización, también la formación de aminoácidos modificados, algunos entrecruzamientos, reacciones de las proteínas con algunos agentes oxidantes. Esto es muy interesante porque en la industria alimentaria normalmente para desinfectar se usan oxidantes, ¿no? En el caso de la industria de alimentos es muy utilizado el peróxido de hidrógeno. Entonces este sirve sobre todo a cierto porcentaje para poder pues eliminar cualquier rastro de microorganismos que se pudiera pudiera estar, ¿no? Obviamente esto pues funciona con algunos, no funciona con todos. Algunos tienen catalasa. La catalasa es una enzima que algunos microorganismos pues tienden a sintetizar para poder evitar oxidarse en contra de estos agentes, ¿no? Principalmente con los peróxidos. También tienden a reaccionar las proteínas con nitritos, con sulfitos. Los nitritos son como sirven para estabilizar sobre todo el pH, y los sulfitos pues en realidad sirven para evitar el crecimiento microbiano. Luego también hay reacciones carbonil-amino. También tenemos formación de acrilamida en altas temperaturas. Y por último, pérdida de aminoácidos por fraccionación, ¿no? Entonces, dentro de algunos tratamientos térmicos moderados, si hablamos en general, estos tratamientos pues son benéficos, ¿no? Y también a veces son muy deseables. Esto es debido a que la desnaturalización que sufren las proteínas pues nos ayuda a la digestibilidad, ¿no? A realizar la digestión. Y mediante el escaldado, bueno, ustedes ya saben qué es el escaldado, ¿no? El escaldado es remojar algún alimento varias veces en agua hirviendo para poder, en este caso, pues no van a dejar mentir, al haber escaldado la papa, pues la papa tardó más en oxidarse, en cambiar de color. Y esto se debe principalmente porque se inactivan enzimas como las fenolasas, como las polifenoloxidasas, de todas esas clases, ¿no? Para evitar este oscurecimiento que no es deseable, ¿no? Así como lo hicimos con la papa, se puede utilizar champiñones, se puede usar manzanas, se pueden utilizar diferentes tipos de frutas, ¿no? A las que son propensas a este cambio de coloración.
También cuando se usa el escaldado en algunas carnes, se puede inactivar pues una enzima que tiende a cambiar de color a la carne. ¿Alguien sabe qué enzima es? Bueno, como ya me sé sus nombres, voy a empezar a hacer preguntas. Vamos a ver, ¿dónde está Ana Victoria? Vamos a ver, ¿qué tipos de enzimas sería el equivalente a las polifenol oxidasas que normalmente están en las frutas, pero en la carne? De la carne no sé, profe. Ok, Valeria. Profe, ¿no fue lo que nos preguntó a mí a Baru cuando estábamos en el laboratorio de la hemoproteína? Ok, pero esa es una proteína. Bueno, lo voy a explicar, ¿no? Ujú. Cuando se oscurece la carne, hay muchos factores al igual que los alimentos. Entonces, es una reducción que tiene el cobre, que está en el grupo hemo, que tiene la sangre. Entonces, hay 3 diferentes tipos de oxidación que puedes sufrir por el grupo hemo, por el fierro, por el hierro. Es el hierro, ¿eh? El grupo hemo tiene un grupo hierro o fierro, ¿no? Entonces, tiene diferentes tipos de oxidaciones. Se puede reducir, puede estar en estado neutro o puede estar en estado oxidado. Cada uno de estos colores, no recuerdo cuál es cuál, puede cambiar la coloración de rojo a café, a verde o a morado. Pero eso es por parte de una hemoproteína. Pero también existen algunas enzimas, o sea, proteínas con actividad catalítica, que pueden cambiar el color de la carne. Vamos a ver. ¿Quién me podrá contestar esto? No veo a Sebastián. ¿Estará Sebastián? Ok. No está Sebastián. Vamos a preguntarle a Ana Lucía. ¿Qué tipo de proteína será? O dime una proteína que su acción catalítica se vea en el cambio de coloración de la carne. No recuerdo, profe. Ok. Bueno. Lo voy a dejar así. Va a quedar de tarea, ¿no? Que me investiguen cuál es. Hay muchas. Hay una... ¿Sí? ¿No es la mioglobina? La mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? ¿Será una enzima o será una proteína? Es una proteína. Muy bien. La mioglobina, habíamos dicho que también forma parte, bueno, está dentro de la sangre, ¿no? Entonces, pudiera ser que estuviera interaccionando con el grupo hierro. Entonces, al interaccionar con el grupo hierro, pueden haber 3 diferentes cambios. Puede quedar verde, puede quedar roja, puede quedar café o puede quedar como morada o azul. Entonces, ese es por el caso de las proteínas. Revísenlo. Esta enzima, pues, donde actúa principalmente es en la grasa, en los lípidos. Entonces, ya les dije la mitad de su nombre, ¿no? Entonces, estos escaldados en los alimentos es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque podemos evitar el oscurecimiento que ya vimos, ¿no? Que no es deseable, como les preguntaba en el jugo de manzana, ¿no? Si se lo tomarían de ese color, a ver cuando cambia el color, o si comprarían algún producto de, pues un jugo de manzana ya, eso de todo café, ¿no? La mayoría me dijo que no, algunas personitas me dijeron que sí, pero pues ya es cuestión de gustos, ¿no? En el mercado, ya hablando a nivel global, las personas son muy exigentes al momento de comprar sus alimentos, por lo tanto, estas reacciones no son deseadas y mientras estén en anaquel, lo que buscamos los ingenieros bioquímicos, sobre todo los que son alimentólogos, es darle pues
durabilidad en el mercado a estos productos sin que cambien de color. Entonces, aquí es donde en realidad está la importancia del cambio de color de los alimentos. Además de utilizar tratamientos térmicos moderados, les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Al momento de cocinar una pechuga de pollo, si utilizamos una plancha, ¿a qué será? A 250 grados centígrados y solamente sellamos la pechuga de pollo, pues la carga microbiana que tiene en realidad el pollo afuera en la corteza, pues se va a ver mermada. Pero ¿cuál es el problema de consumir, en este caso, carne cruda, ¿no? El centro estaría crudo, no estaría cocido. ¿Cuál sería el primero? ¿Qué se les viene a la mente cuando mencionamos ingesta de carne cruda? O ingesta de carne mal cocida. ¿Qué nos pudiera pasar? Que todavía puede tener cierta carga microbiana, ¿no? Sí, muy bien. Todavía puede tener alguna carga microbiana, ¿no? Hay muchas bacterias que pueden en realidad causarnos alguna enfermedad, como Clostridium botulinum, Staphylococcus aureus. Este no es tan especial, ¿no? O sea, este sí está en todos lados y Staphylococcus aureus se ha utilizado como modelo para poder, pues principalmente evaluar algunos antibióticos, ¿no? Porque Staphylococcus aureus en realidad ahorita es una de las bacterias más resistentes que hay. Entonces, Clostridium botulinum normalmente la podemos encontrar en alimentos enlatados. ¿Por qué? Porque me parece que es anaerobia facultativa. Entonces, normalmente en estos enlatados, este Clostridium se puede propagar muy rápido. También está Salmonella, los diferentes ¿cómo se llama? Sí, variaciones de Salmonella, los varotipos, que está Salmonella typhi, Salmonella paratyphi. Hay muchísimos tipos de Salmonella, ¿no? Y en el pollo es la que más tiene presencia, ¿no? Helicobacter pylori. Hay muchísimas bacterias que en realidad por tener un mal manejo en la preparación de alimentos nos pueden causar una enfermedad. Y esta última de Helicobacter pylori es una de las que se han estudiado hoy en estos tiempos muchísimo. ¿Por qué? Porque se le están atribuyendo muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, el mal aliento, úlceras gástricas, cáncer de estómago y muchos otros tipos de padecimientos, ¿no? Helicobacter pylori tiene también una habilidad de poder adaptarse a cualquier medicamento y los tratamientos que hay en el mercado hoy en día son súper agresivos. Tienen que mezclar 2 diferentes antibióticos, son 3 diferentes antibióticos para poderla matar. Pero lo que pasa en realidad es que al estar tomando tantos antibióticos, lo que vamos a hacer también es destruir a nuestra microbiota intestinal. Entonces, ese es el problema de tener, en este caso, Helicobacter pylori, ¿no? Muy bien. Entonces, se sabe que hay algunos tratamientos, ¿no? Vamos a resumir. Son benéficos. Está el escaldado para inactivar enzimas, está la pasteurización para poder quitar carga microbiana en su totalidad. También nos sirve para destruir algún tipo de toxinas. Cuando hablamos de toxinas, las bacterias también tienen esta capacidad. Algunas de estas bacterias podríamos mencionar a Bacillus cereus. Bacillus cereus cuando empieza a crecer, tiende a segregar 2 tipos de toxina, la entomohemorrágica y la emética. Una causa diarreas y una causa vómitos. Entonces, con pasteurización podemos eliminar estas toxinas, aunque recientemente se ha visto que no se puede, son termoresistentes. Entonces, también el escaldado se puede utilizar para poder inhibir o desmoldar inhibidores de proteasas. Entonces, los tratamientos térmicos moderados en realidad son muy importantes en la preparación de alimentos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta?
Todo bien, profe. Muy bien. Luego el siguiente tratamiento es la pirólisis, ¿no? Entonces, si estábamos hablando de tratamientos térmicos moderados, ahora vamos a hablar de tratamientos térmicos drásticos. Es la utilización de temperaturas mayores a 200 grados centígrados. Entonces, pues, aquí el mejor ejemplo que les puedo dar es hacer una carnita asada, ¿no? Entonces, imagínense que están haciendo una carnita asada. Al momento de tirar la carne directamente a la parrilla, pues lo que vamos a ver o a notar a primera instancia es un cambio de olor, un cambio de color y también vamos a ver que se pierde agua, empieza a sudar la carne. Todo esto es debido a la alta temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya vimos que, por ejemplo, los tratamientos térmicos moderados son deseables, pero también cambian algunas propiedades de los alimentos. En este caso, los tratamientos térmicos drásticos, como el asado de carne y de pescados, al fuego directo, o también pudiéramos pensar en un horno, dañan la superficie de estos alimentos. ¿Y cuál es el daño que vemos? En realidad el daño que vemos es esta, por ejemplo, en la imagen podemos ver la marca de la parrilla de color negro. Es esta marca característica que tienen estos alimentos. Entonces, dentro de esa marca negra podemos encontrar muchísimos tipos de compuestos que pudieran ser tóxicos para el ser humano. ¿Qué son estos? Bueno, los aminoácidos pueden sufrir pirólisis y estos se van a convertir en algunos tipos de mutágenos. Hay una prueba para poder validar esto, se llama la prueba Arnes. Entonces, entre los aminoácidos más tóxicos que podemos encontrar en la carne asada, hay unos que se llaman carbonilas. Estas carbonilas, pues principalmente vienen de los aminoácidos de triptófano y fenilalanina. Entonces, estos dos aminoácidos, al estar en contacto con altas temperaturas, se pudieran convertir en mutágenos llamados carbonilas. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso no se recomienda pues tener una dieta basada en la carne asada, ¿no? Sobre todo que también al momento de quemar el carbón, en el carbón hay compuestos fenólicos que se impregnan en la carne. ¿Cómo se impregnan? Pues al estar en contacto con el humo de estos. Es verdad, sí les da un sabor diferente, como por ejemplo pudiera ser el ahumado, pero pues tenemos este riesgo, ¿no? De estar ingiriendo diferentes tipos de mutágenos. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien, continuemos. Luego tenemos la racemización y la formación de aminoácidos modificados. Esta normalmente se da en tratamientos alcalinos. Los sufren las proteínas que son proteínas mayores a 10, en este caso son aminoácidos, ¿no? Pero ¿qué es? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, esta racemización es el cambio de conformación que pueden tener algunos aminoácidos y pueden llevar a cabo, pueden formar diferentes tipos de productos. En este caso forman aminoácidos raros como pudiera ser la ornitina y la dehidroalanina. ¿Cuál es el problema con esto? Que si antes nosotros pudiéramos absorber la alanina, al convertirse en dehidroalanina, pues no va a ser reconocida en el organismo y esta pues simplemente va a pasar de largo, ¿no? No se va ni siquiera va a tener un efecto en el cuerpo, hablando desde el punto nutricional. ¿Qué es lo que va a pasar? Así como va a entrar, va a salir. Entonces, se puede decir que hay una disminución en el valor nutrimental. ¿Qué tipo de tratamientos alcalinos puede sufrir el maíz? Baruch. Estoy pensando, profe. Está bien. Vamos, te ayudo un poquito. Vamos a pensar. El maíz,
¿qué tipo de tratamiento alcalino le deben dar para poder hacer tortilla o masa? La nixtamalización o algo así. Muy bien. ¿Qué es la Era- nixtamalización? A ver, Es que te estaba escucho. pensando en eso, pero apenas... pues se le echa cal. Ok. Ay, no. ¿Sí es eso? No sé, tú dime, ¿qué es la nixtamalización? Ah, sí, ¿no? Era como cuando pones a hervir el maíz con agua y cal. Con agua y cal. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve la cal? Mm, pues la cal sirve para... Ay, profe, no, la verdad le mentiría. Solo sé que, por ejemplo, la cal, pues, no es... O sea, ayudaría a hacerlo más alcalino, que no es ácido, porque su fórmula química es KO. Entonces, no sé si tenga que ver algo con los átomos de oxígeno que ayuden a, no sé, que tengan algo que ver con la fórmula química que tenga el maíz. No lo sé, profe. Ok, bueno, vamos a recordar rápidamente, ¿no? Si nos ponemos a pensar en la escala del pH, vamos a enfocarnos solamente en el pH, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para acidificar un medio? Pues en realidad son grupos, podríamos decir, y grupos hidróneo, ¿no? O hidrógenos. Para basificarlo, en realidad lo que se necesita, pues solamente es grupos hidroxilos. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí. ¿Alguien me puede explicar de qué trata la nixtamalización? ¿Qué será la nixtamalización? Complementar lo que ya mencionó su compañero Baruch, porque lo que mencionó está bien, nada más que le hizo falta un poquito. Sí, en realidad la cal en forma de carbonato lo que hace es reaccionar con el maíz para poder bajarle el pH. Obviamente hablando en paralelo, dándole un tratamiento térmico para que el maíz fuera, pues en este caso, sea más biodisponible. Cuando hablamos de biodisponibilidad, ojo aquí, tienen que tener en cuenta este término, porque si los que estén trabajando con alimentos les van a preguntar muchísimo los profes al momento de evaluarles qué es la biodisponibilidad o si tienen los valores de la biodisponibilidad de su producto. Pero ¿qué es la biodisponibilidad? Es la capacidad que tiene el cuerpo para absorber diferentes tipos de nutrientes. Les voy a dar el ejemplo. Queda de tarea que investiguen qué es la nixtamalización, puede venir en el examen. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué alimento creen que aporte más cantidad de niacina? ¿El maíz crudo? ¿El maíz asado? ¿O en este caso, la masa el maíz ya ha pasado por la nixtamalización en forma de tortilla? Yo digo que ya el maíz nixtamalizado, profe. Muy bien. ¿Por qué tendría mayor cantidad de niacina ese maíz? Porque según yo, la cal ayuda a que tenga como mayor valor nutricional, aparte de que también era para mejorar el sabor y el color, me parece. Ok. Pero pues en realidad viene siendo el mismo maíz, ¿no? ¿Debe tener un valor nutricional igual o me equivoco? Valeria. Profe, yo no sé mucho, pero no sé, me hago la idea de que a lo mejor cuando se lleva ese proceso como que se activa o aumenta su concentración, ¿no? ¿No podría ser así? Pero ¿cómo aumentaría su concentración, Valeria, si ya está definida
en el alimento. O sea, vamos a pensar en 3 mazorcas del mismo peso y con la misma cantidad nutricional, ¿no? Pues, Tienen el mismo valor de niacina. Vamos a pensar en 12 miligramos por mazorca. Es un ejemplo. Pero ¿por qué es más biodisponible en forma de tortilla que en sus otras 2 formas, ¿no? Crudo o asado. Lo que dijo Jacqueline es correcto. En forma de tortilla se absorbe tiene más biodisponibilidad la niacina. ¿En qué estará? pues es por los cambios de condiciones en las que se presentó, ¿no? ¿Sería por el cambio de temperatura o todo eso? ¿Qué haría el cambio de temperatura y el cambio de pH para poder obtener la niacina? No sé, o sea, yo me la imagino que está como encapsulada y en el momento en el que se cambian las condiciones en las que está el maíz, pues como que sale o puede ser como degradada por nuestro cuerpo. No sé, la verdad no sé mucho, eso es lo que me imagino hasta ahorita. Está bien tu razonamiento. ¿Qué tipo de macronutriente crees que le encapsule? Que sea sensible a la temperatura y al cambio de pH. Pues serían las enzimas. No. Dijo macronutriente, ¿verdad? Sí. Entonces sería la proteína. Son proteínas. Sí, lo que pasa en realidad es que en el maíz tienen diferentes tipos de proteínas que están ligadas a estos aminoácidos. Entonces, al desnaturalizarlas, con diferente temperatura y cambio brusco de pH, estas liberan la niacina que hay y se vuelve biodisponible. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la niacina en realidad existe en el alimento, pero de que esté biodisponible o no, eso es otro tema completamente diferente. Entonces, ténganlo en cuenta. Menciona Michelle, una antivitamina también pasa lo mismo. Si, por ejemplo, pensamos en la proteína del huevo, existe una antivitamina que se llama avidina. Entonces, esta está ligada directamente, no me acuerdo a cuál era, pero al momento en este caso, de aplicar un tratamiento térmico, la podemos liberar, ¿no? Se modifica esta antivitamina y ya podemos absorber los nutrientes del huevo en mayor concentración. O sea, ya están biodisponibles una gran cantidad de los nutrientes del huevo. Entonces, sí es bastante interesante todo esto. ¿Por qué? Porque si van a desarrollar un producto y van a utilizar diferentes tipos en este caso, de materias primas, les van a preguntar cómo afecta o cuál es el parámetro de biodisponibilidad de los nutrientes que ustedes van a presentar en el producto. Entonces, continuemos, ¿no? Vamos a pasar a los entrecruzamientos. Los entrecruzamientos normalmente se dan son interacciones proteína-proteína. Entonces, se sabe que las proteínas en su estructura pueden presentar diferentes tipos en este caso son puentes de disulfuro, ¿no? Se pueden enlazar entre sulfuro y sulfuro, ¿no? Normalmente los aminoácidos que tienen azufre en las proteínas son las cisteínas. Entonces, aquí el protagonista de estos entrecruzamientos va a ser la cantidad de cisteína que tenga la proteína. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este enlace, pues, al ser enlace azufre-azufre, su principal característica es que va a tener resistencia a la pirólisis, a la proteólisis, y pueden tener diferentes tipos de resistencia, sobre todo a la pirólisis, a la pirólisis y a la proteólisis. Entonces, si tenemos una proteína, ¿qué será? Vamos a pensar en una albúmina, en la albúmina de huevo, que es la más fácil de imaginarse, ¿no? Si llegara a sufrir un entrecruzamiento,
y nosotros ingerimos esa preparación, ¿qué es lo que pasaría? Nos causaría un montón de dolor de panza. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las enzimas necesarias para poder romper este enlace que se forma entre azufre y azufre. Sí tenemos, pero ¿cómo explicarlo? Es un poco difícil romper este tipo de entrecruzamientos. Por lo tanto, va a pasar, la vamos a ingerir, puede pasar en el estómago, no se va a poder desnaturalizar por estos enlaces, y pues el alimento va a tender a disminuir su valor nutricional. Hay una proteína, ¿no? Hay un compuesto más bien que se puede formar a partir de proteína, y es un compuesto altamente tóxico. Se llama la lisinoalanina. Es la unión entre estos dos aminoácidos, entre la lisina y la alanina. Se forma un entrecruzamiento y se forma este compuesto tóxico. ¿En dónde se puede formar este compuesto tóxico? Pues principalmente en la preparación de los alimentos, sobre todo si se llegase a calentar arriba de 90 grados centígrados. No es algo para alarmarse, ¿no? Es algo que en realidad sí ya se conoce que se puede llegar a formar, pero en realidad por eso hay en las dietas los valores de ingesta recomendados, ¿no? De algunos alimentos. Entonces, dentro de esto está el cálculo de estos compuestos tóxicos. Si nos excedemos, nos puede pasar algo peor. ¿Preguntas? Yo sí tengo una pregunta, profe. Entonces, este entrecruzamiento, no importa el tipo de proteína, si sucede, ¿es malo, por así decirlo? Ok, mira, algo que hay que dejar claro es que estos entrecruzamientos se van a dar a cabo sí o sí. ¿Por qué? Porque en la preparación de alimentos tiene que pasar. ¿De acuerdo? No es que no es que haya una técnica que digamos, bueno, vamos a hacer unos entrecruzamientos para poder hacer jamón, ¿no? En todas las preparaciones de alimentos se pueden dar cada uno de estos que ya vimos. ¿Qué es lo que pasa? Depende del tipo de medio en el cual se lleve a cabo este proceso, es si se facilita la formación de estos entrecruzamientos o no. Entonces, hay técnicas para poder hacer, o sea, ¿cómo decirlo? Por eso tienen pues vamos a decirle protocolo o metodología a ciertas preparaciones de alimentos, ¿no? Por eso se tienen que hacer ciertas cosas antes o se tienen que mezclar con ciertas cosas. No es que, ¿cómo explicarlo? No es que siempre se vayan a dar, ¿no? Pero se pueden dar en cualquier momento estos entrecruzamientos. No es algo raro, ¿no? Es algo que se puede ver. Sí, y en realidad si empezamos a buscar estos entrecruzamientos, los vamos a poder encontrar. Pero como no suele darse tanto, pues simplemente se pasa por desapercibido. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas? Las desventajas, la primera que podemos mencionar es que se forman compuestos tóxicos. Y las ventajas es que puede pasar, una de las ventajas es que pudiera mejorar la biodisponibilidad del alimento, de los nutrientes del alimento, pudiera cambiar también el sabor de un alimento, el olor, el color. Entonces, si recordamos, las preparaciones de alimentos es un dar y recibir, podemos decirlo así, ¿no? Pudiéramos darle una mejor apariencia, un mejor valor nutricional, pero ¿a costo de qué? A pérdida de color, a pérdida de textura. O al revés, podemos dar una mejor textura, un mejor color, un mejor olor o sabor, pero ¿a costa de qué? En este caso, al costo de valor nutricional. Entonces, esto es normal. Siempre se da en las preparaciones de alimentos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Por nada, nos faltan ahorita terminar de ver reacciones de proteínas con agentes oxidantes, con nitritos, con sulfitos, con carbonilamino y la formación de acrilamida. Pero yo voy a terminar la clase porque tengo que ir al campus 2 a dar a otra clase que tengo.
Entonces, vamos a terminar con esto el día lunes. Agendamos el examen para el, ¿qué será? Para el martes de esta semana. Déjenme ver la fecha y les comento en el Microsoft Teams. No sé si el próximo lunes es inhábil. No, estamos normal. Entonces, les comento por el Teams, les pongo cómo lo vamos a manejar la próxima semana para que no sientan tan pesados, ¿no? El examen es todo lo que hemos visto. Les voy a pasar las diapositivas para que empiecen a estudiar. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, me despido. Nos vemos hasta el día lunes. Y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, ya saben, me pueden mandar un mensaje al chat y con gusto los atiendo. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Bueno, Gracias, profe. bye. Nos vemos.